Hola a todos y bienvenidos a una nueva historia. Hoy les contaré la fábula del coche azul que ayudó a un río a encontrar su camino. ¿Listos para un viaje inolvidable? Pues vamos allá. En el corazón de un valle verde y frondoso vivía un pequeño río llamado Riel. A Río le encantaba serpentear entre los árboles, cantar con los pájaros y reflejar las nubes en sus aguas cristalinas. Pero un día, Riel se dio cuenta de que se sentía perdido. Durante generaciones, su familia de ríos había seguido el mismo camino hacia el gran océano, un lugar del que solo había oído hablar en susurros. Pero él no estaba seguro de cómo llegar. ¿Y si me equivoco de camino? Se preguntaba con un murmullo tembloroso. Los demás arroyos y riachuelos se burlaban de su incertidumbre. ¿Solo sigue la corriente?, le decían. Pero para Río no era tan simple. Cerca de Alley, en un garage polvoriento, descansaba un viejo coche azul llamado Azulito. Azulito había recorrido el mundo en sus años dorados. Conocía cada carretera, cada atajo y cada paisaje imaginable. Ahora, con los neumáticos gastados y la pintura descolorida, pasaba sus días recordando aventuras pasadas. A menudo, desde la colina, observaba a Riel y notaba su tristeza. Una tarde, incapaz de ver sufrir al joven Río, Azulito encendió su motor con un estruendo y bajó con cuidado hasta la orilla. ¿Qué te preocupa, pequeño amigo?, preguntó con una voz ronca pero amable. Riel, sorprendido, le contó su dilema. Le explicó su miedo a perderse, a no cumplir su destino de llegar al océano. Azulito escuchó con atención, sus faros brillando con empatía. El camino no siempre es una línea recta, dijo sabiamente. A veces, para encontrar tu verdadero curso, necesitas un guía, alguien que ya haya recorrido el mundo. Esa noche, hicieron un pacto. Azulito, con su conocimiento de la tierra, guiaría a Riel, y Riel, con su agua fresca, ayudaría a Azulito a sentirse útil y vivo de nuevo. Al amanecer, comenzó su increíble viaje juntos. Al principio, el camino fue fácil. Azulito conducía por carreteras olvidadas que bordeaban el cauce de Riel, señalándole la dirección correcta. Gira a la izquierda, después de ese gran roble, le indicaba, y Riel, obediente, ajustaba su curso, pero pronto se encontraron con su primer gran desafío, una enorme montaña de rocas que bloqueaba el paso. Riel entró en pánico, sus aguas se agitaron. Se acabó. Nunca lo lograré. Pero, Azulito, tranquilo, le dijo, no intentes atravesarla, rodéala. A la paciencia y la perseverancia pueden mover montañas o, en este caso, rodearlas. Siguiendo su consejo, Riel fluyó lentamente alrededor de la base de la montaña, descubriendo un nuevo y hermoso valle al otro lado. Su viaje continuó lleno de lecciones. Se encontraron con un desierto donde Riel casi se evapora bajo el sol abrasador. Azulito le enseñó a fluir más profundo bajo la tierra para conservar su fuerza y emerger más allá del calor. Cruzaron bosques tan densos que Riel temía perderse en la oscuridad. Azulito, encendiendo sus faros, le mostró que incluso en la penumbra siempre hay un camino de luz si sabes dónde mirar. Con cada obstáculo superado, Riel se hacía más fuerte y confiado, y Azulito sentía cómo su viejo motor volvía a rugir con propósito. Finalmente, una mañana, Azulito se detuvo en un acantilado. «Mira», dijo suavemente. Ante ellos, vasto, azul e infinito, se extendía el gran océano. El aire olía a sal
y libertad. Riel se quedó sin aliento. Lo había logrado. Sus aguas se unieron con las del mar en una danza de alegría. Se volvió hacia su amigo. Gracias, Azulito. Sin ti, todavía estaría perdido en el valle. Azulito sonrió, su pintura azul brillando bajo el sol. Yo debo darte las gracias a ti, Riel. Me has recordado que no importa lo viejo que seas, siempre puedes ser útil. Siempre hay una nueva aventura esperando. Y así, el pequeño río encontró su lugar en el vasto océano, y el viejo coche azul encontró un nuevo propósito en la vida, convirtiéndose en el guardián de los ríos jóvenes y perdidos. Esta historia nos enseña que a veces todos necesitamos un guía, un amigo que nos muestre el camino, y también nos recuerda que nunca es tarde para empezar un nuevo viaje o para ayudar a alguien a encontrar el suyo. Espero que les haya gustado esta pequeña fábula. Si es así, no olviden darle a me gusta, compartirla con sus amigos y suscribirse para no perderse ninguna de nuestras historias. Nos vemos en el próximo video.